Bueno, vimos la figura número 3, que era esta de acá, el aparato. No debe haber interferencias a nivel de los molares a la oclusión que impidan el movimiento. Si esto sucediera, una placa acrílica superior con un plano de mordida anterior es de gran ayuda. Movimientos distales unilaterales pueden ser obtenidos si así se requiere, modificando el brazo externo del aparato extraoral, ya sea en su extensión, aumentando la distancia del brazo donde se requiere más movimiento, o en la separación, aumentando el ángulo entre el brazo externo y la cara del lado en que necesitamos más movimiento, ¿no? Como en la figura 4, vemos las diferentes formas. Para que el movimiento del molar se realice hacia distal, con el menor grado de inclinación, la fuerza aplicada debe pasar por el centro de resistencia, como en la figura 5. Aquí está el centro de resistencia. Contraindicaciones. Se han reportado efectos secundarios por la utilización no controlada de los aparatos de tracción cervical con dolor y ulceraciones, al igual que accidentes severos durante el uso de los mismos. Igualmente, se han reportado reabsorciones externas en los molares sometidos a tracción mediante extraorales, al igual que lesiones en la articulación temporomandibular. 3. Aparatología fija, dobleces de segundo orden. Uno de los métodos más comúnmente utilizados para distalizar molares durante el tratamiento de ortodoncia es la utilización de los dobleces de segundo orden o dobleces de inclinación distal, tip back, siendo utilizado en las técnicas de arco de canto o edgewise. Básicamente, los dobleces de inclinación distal son realizados para reforzar el anclaje de los dientes, para poder utilizar los elásticos intermaxilares o para retraer los dientes anteriores, evitando así la inclinación de los dientes posteriores hacia mesial, aunque el movimiento de los molares hacia distal no es tan grande como pudiéramos imaginarnos. Si se producirá una inclinación hacia distal, que deberá ser corregida antes de retirar la aparatología fija. Si se mantiene el uso continuo de elásticos intermaxilares, ya sea en mecánica 2 o de clase 3, los molares los molares donde estén sujetos los elásticos tenderán, si mantenemos los dobleces de inclinación distal, a mantener la corona distal y a desplazar a los ápices en la misma dirección, produciéndose así el movimiento de distalización del molar. Existen 3 principios básicos para la realización de estos dobleces. Mientras más cerca se hace el doblez de inclinación distal al tubo molar, el efecto será mayor sobre el molar y menor sobre los dientes incisivos y caninos. 2. Cuando el doblez se hace cerca del tubo molar, la fuerza de inclinación sobre el molar tiende a elongar su porción mesial y deprimir su porción distal. 3. Cuando el doblez en el arco se hace cerca del primer molar, la fuerza de inclinación sobre el molar tiende a deprimir todo el diente, pero la sección distal se afecta más que la mesial. 4. Arco de utilidad de Ricketts. El arco de utilidad de Ricketts es uno de los elementos que se utilizan en las primeras etapas de tratamiento en la técnica bioprogresiva. Su nombre se debe a que puede cumplir una serie de funciones debido al carácter de su diseño básico y a las muchas modificaciones que permite.
Una de las premisas expuestas por Ricketts en su técnica es que los molares pueden ser movidos efectivamente hacia distal. Otra sostiene que por una presión ligera pueden moverse los dientes eficiente y rápidamente, ocasionando poco daño. La tercera indica que los incisivos y molares inferiores son susceptibles a ser extruidos y movidos distalmente sin el uso de elásticas clase 3, con la apropiada aplicación del arco de utilidad y la tracción cervical sobre el molar superior. La fabricación del arco de utilidad se realiza con alambre de cromo cobalto tipo el Giloy azul en calibre 0.016 por 0.016 pulgadas con el propósito de generar una fuerza que sea lo suficientemente breve para permanecer en el rango de los 50 y 75 gramos. La sección molar que se introduce en el tubo deberá ser activada en 30 a 40% de rotación, 45 de torque radicular hacia vestibular y de 30 grados a 45 grados de inclinación distal. Luego tiene un escalón por mesial del molar, que se une al puente, en el cual en su parte anterior tiene otro escalón hasta la sección anterior que se introduce en los brackets de los incisivos. Figura 7, 8 y 9. No vemos acá la figura 7. En la última parte está la sección molar, en la parte intermedia está la sección vertical posterior. Esta partecita, ¿no? Esa es la sección vertical posterior, después es la sección del puente posterior, todo esto y la sección del puente anterior. Es la parte que tiene, son las partes de nuestro arco de utilidad de Ricketts. Y esta es la zona anterior, ¿no? Esa es una vista lateral. Entonces, acá atrás se hace la activación molar, a los costados está el apantallamiento del puente posterior a partir del escalón vertical anterior. En la figura 10 vemos las distancias, 30 centímetros a los extremos y en el medio 45 centímetros. También hay de 30 centímetros en el medio y a los extremos 25 centímetros. La altura es de 5 milímetros. Perdón, estamos hablando en milímetros. En la figura 10 podemos observar las dimensiones, esta de acá, ¿no? Las dimensiones promedio de un arco de utilidad. Estas son las dimensiones promedio. El límite proporcional del alambre ejercerá un momento de 2000 gramos sobre milímetros contra el molar. Esto significará que cada lado del arco puede desplegar un máximo de 65 gramos de fuerza intrusiva contra los incisivos inferiores, lo que en total sumaría bilateralmente 130 gramos aproximadamente. Suficiente si tomamos en consideración que la fuerza estimada para intruir un diente es de 25 gramos y necesitamos cerca de 100 gramos para intruir los 4 dientes anteriores. En contraposición a este movimiento intrusivo de los incisivos está el movimiento de inclinación distal del molar, el cual se utiliza secundariamente. Cuando se usan alambres de calibres mayores o de aleaciones más rígidas, se pueden establecer una zona de esclerosis, o sea, a nivel de los incisivos, los cuales no se intruirán, pero podrán ser utilizados como unidad de anclaje. Para esto debemos estar seguros de que están en correcta posición y angulación. En la clase 2, división 1, tanto en dentición mixta como en la permanente deben ser realizados 4 movimientos o ajustes para activar el arco de utilidad. 1. Enderezamiento distal. La acción de enderezar y la inclinación distal de los molares es afectada en la acción recíproca del arco de utilidad inferior. Esto permite el mantenimiento del espacio E o espacio libre de Nance en la figura 11.1. ¿Cuál es la 11.1? Esta es la 11.1.
2. Rotación distolingual. La rotación distolingual del primer molar inferior lo ubica de manera que reciba en forma adecuada un primer molar correctamente rotado. Figura 11.2, este de acá. La 3, torque radicular hacia vestibular. El torque vestibular de las raíces del molar inferior bajo el hueso cortical de la línea oblicua externa es un movimiento básico en el anclaje inferior. Figura 11.3, este de acá, el verde. 4. Expansión vestibular. Un ligero movimiento hacia vestibular del molar inferior ayuda a mantener el arco sin apiñamiento hacia adentro por delante del segundo molar. Figura 11.4, la de rosado. Activación antes de instalarlo. En algunos casos, el puente puede lastimar las encías del paciente, llegando inclusive hasta invaginarse en la misma. Para evitar esto, se deberá inclinar ligeramente hacia vestibular hacia vestibular. En algunos pacientes es recomendable deslizar hasta el puente un trozo de manguera plástica o de silicona, similar a la que se usa en los catéteres para proteger a las mucosas. Activación después de instalado. Una vez instalado en las citas de control, podremos reactivar el arco usando una pinza de tweet o una acanalada o 3 picos finas, como se demuestra a continuación. En la arcada superior se requiere un poco más de fuerza, ya que los dientes son más grandes y el trecho es más largo, ya que el arco es también más grande. El arco de utilidad inferior además puede permitirnos mejorar la curva de Spee por inclinación de la corona hacia distal y migración mesial de la raíz, siendo muy útil también en los pacientes en dentición mixta para aprovechar el espacio libre de Nance o espacio E, mientras se produce el recambio de los dientes deciduos. ¿Listo? Ahora pasamos a la quinta técnica, que es la técnica de anclaje inverso de Carrier, me imagino que se pronuncia. Coincidiendo con la mayoría de las corrientes actuales, con esta técnica se busca a pacientes con un arco inferior bien configurado, pero con una relación canina y molar de clase 2, sin compromisos esqueletales severos. Distalizar los segmentos maxilares superiores, primordialmente en aquellos casos en que hubo pérdida de espacio por migración mesial del primer molar superior. Contempla la combinación de aparatología extraoral combinada con elásticos intermaxilares. Coloca un segmento de arco con un gancho hacia mesial y un omega en distal. El arco seccional es confeccionado en alambre 0.016 por 0.022. La parte mesial por delante del canino presenta una curva ascendente que termina en un gancho en la parte gingival, la cual deberá ser curvada ligeramente hacia adentro para prevenir lesiones en la mucosa. El doblez en la punta permite el uso de los elásticos clase 2. El arco seccional se liga al tubo del molar superior manteniendo el omega justo al tubo. Figura 13, 14, A y B. 13 y 14 A y B. Bueno, acá no se nota muy bien el de abajo, el de verde sí. Vemos un omegano cerca del tubo. Para reforzar el anclaje en inferior se recomienda el uso de un arco lingual fijo o bandas. Los aparatos extraorales se utilizan de acuerdo a las características propias del paciente y durante las horas y con la cantidad de fuerza explicadas en la parte 2 de este capítulo correspondiente a aparatología extraoral. Técnica 6. Técnica de Mulligan torque diferencial. Se describe en esta técnica el uso razonado del doblez de tip back o doblez de inclinación distal. Se confecciona un arco en cuyos extremos distales se realiza un doblez de inclinación distal. Esto nos deja dos brazos, uno largo y el otro corto.
Esto produce momentos desiguales al llevar el arco desde el fondo del surco donde reposa inactivo, antes de ligarlo a los incisivos hasta la ranura de los brackets anteriores. Se produce un momento en esta zona menor que en la zona molar, ya que aunque las fuerzas son iguales, las distancias involucradas son completamente diferentes. De, de manera que cuando el arco es colocado en posición tanto adelante como atrás, tendremos magnitudes de torque diferentes. Esto puede ser llamado torque diferencial. Vemos la figura 15. Si el arco no es ligado a los tubos molares y la fricción tampoco logra el ajuste, el momento anterior y el posterior responden independientemente uno del otro. Con el amarre posterior por medio de ligadura, el sistema se comporta como una sola pieza y la lucha por la cuerda se mantiene con ventaja para el molar por encima del incisivo, ya que tiene un momento mayor. Como los tubos están ubicados en la porción vestibular de la corona, al activar el arco, este producirá un torque. En el caso de los alambres redondos en sentido lingual de la corona y en arcos rectangulares rígidos y bien atados al tubo hacia vestibular. El torque es un producto de la fuerza multiplicada por la distancia y no reconoce el tipo de alambre involucrado. Si un alambre estuviera muy rígidamente atado al tubo, la fuerza aplicada pasaría igual al centro de resistencia, produciéndose el torque vestibular de corona. La tendencia de los dientes superiores de moverse hacia adelante durante el torque anterior de raíz. Figura 10A. ¿Dónde está la figura? 10A. Solo la 10A, la de la izquierda. Mm, 10, figura 10A. Es conocido como efecto del bote de Eremos, produciendo una tendencia a la recidiva de las clases 2. Para contrarrestar esto, podremos invertir las condiciones y crear una tendencia opuesta de distalización. Según Mulligan, en los tratamientos tempranos en dentición mixta, los molares inclinados hacia distal por los dobleces de inclinación distal, mientras se enderezan, siguen erupcionando a lo largo de un nuevo eje longitudinal y por lo tanto dan una ganancia neta de espacio cuando terminan de enderezarse, pudiendo obtenerse entre 1.0 y 1.5 milímetros, aparte del espacio libre de Nance. Inclusive recomienda su uso combinado con aparatología extraoral para optimizar los resultados. 7. Lip bumper, separador o escudo labial. El lip bumper, llamado en español separador o escudo labial, es un aparato con características funcionales, frecuentemente utilizado en conjunción con aparatología fija, donde se desea producir un efecto de protrusión de los dientes antero-inferiores, los cuales, al ser liberados de la presión del labio, son protruidos por las fuerzas intermitentes de la lengua, pudiendo producirse también una distalización de los primeros molares por la presión del labio. Según algunos autores, la separación que se produce a los tejidos blandos permite la expansión espontánea del arco, corrigiendo de esta manera apiñamientos leves. El lip bumper puede ser utilizado tanto en dentición mixta como en permanente temprana. Los resultados más favorables se obtienen en pacientes jóvenes cuando aún no erupciona el segundo molar permanente. Por lo general es utilizado en el maxilar inferior, pero también se puede utilizar en el maxilar superior. Puede ser insertado a tubos en las bandas, soldado a las mismas o removible. En este último caso requiere buenos retenedores que nos ayuden a reforzar el anclaje de la placa. Se confecciona en alambre de acero inoxidable calibre 0.9 milímetros, es decir, de 0.036 pulgadas, o de 1 milímetro, o 0, es decir, 0.045 pulgadas.
También puede conseguirse prefabricado en las casas comerciales, ¿no? Como en la figura 17A y B. ¿Qué es esta? 17A y B. Estas son preformadas, que las encuentras en las casas dentales. Su uso debe ser constante, por lo que preferiblemente deberá ser ligado a la banda en el caso de los que se coloquen a los tubos molares. Cuando es confeccionado en alambre solo, se recomienda enmangarlo o recubrirlo con un tubo plástico, ya que puede, sobre todo en casos de hipertonía muscular, producir lesiones en la mucosa interna del labio. Se recomienda también para facilitar la activación. La confección de asas de ajuste a los lados justas al tubo para que a su vez funjan como topes. La separación del lip bumper de los incisivos no deberá ser menor de 3 milímetros ni mayor de 5 milímetros, pudiendo activarse en la medida en que se consiga la corrección. En sentido, inciso gingival deberá estar ubicado en el tercio gingival de los dientes para permitir el sellado labial. Figura 1, figura 18. Vemos en la parte anterior separación de 3 milímetros, después dice tubo plástico al lado derecho y atrás asa de ajuste. Siguiente técnica. 8. Técnica 3D de Wilson. Los doctores William y Robert Wilson han desarrollado un sistema de aparatos, los cuales pueden ser combinados con cualquier técnica o sistema de aparatología fija. Entre los aditamentos desarrollados para esta técnica tridimensional, como ha sido llamada por sus autores encontrados, el arco maxilar de distalización bimétrico 3D, utilizado para producir distalización de los molares superiores. Una de las características de este arco es que en la zona anterior está confeccionado en alambre calibre 0.22 pulgadas, mientras que en la zona posterior está confeccionado en alambre calibre 0.40 pulgadas. Al sector posterior están soldados unos ganchos para el uso de elásticos intermaxilares. En la región canina superior, en la zona premolar, está ubicado un omega que nos permitirá activar el resorte calibre 0.10 pulgadas por 0.45 pulgadas, que es colocado entre este y el tubo extraoral en la banda molar. Figura 19. Esta es la figura, la de amarillo. Entonces vemos en la parte anterior, está confeccionado con 0.22 pulgadas el arco biométrico, después sigue el gancho para el elástico. En esta parte, después está el omega stop, el resorte más posterior. Y al lado izquierdo con un alambre de 0.40, ¿no? Es la figura amarilla. Los autores recomiendan que previo a la utilización de esta técnica, los molares deben ser derrotados y alineados. Como en la mayoría de las bandas encontramos el tubo extraoral ubicado en el tercio oclusal. Deberá hacerse un doblez vertical en bayoneta en el espacio libre delante del omega para permitir que la porción anterior del arco se ubique correctamente a la altura de las ranuras de los brackets. Si los brackets utilizados son de ranura 0.18 pulgadas, el arco se ligará apoyado sobre la ranura o en la porción gingival de los mismos. La fuerza que se desplegará para distalizar los molares estará dada por la presión que ejercen los resortes sobre los mismos, para contrarrestar la fuerza recíproca que se ejerce sobre el segmento anterior. Se utilizan elásticos intermaxilares en mecánica de clase 2 durante los primeros 10 días. Deberán usarse dos elásticos 5/16 pulgadas de 3 onzas de cada lado, cambiándolos cada 12 horas, utilizándolos durante todo el día y la noche, inclusive durante las comidas, y posteriormente se usará un elástico
por lado del mismo tamaño e intensidad. Esto en los casos de clase 2, división 1. Con una mordida profunda, clase 2, división 2 y en tratamiento de pacientes adultos, en los casos con extracción indica el uso de elásticos calibre 1/4 de pulgada de 3 onzas, figura 2021. 2021, ¿no? Como vemos en la imagen de color amarillo, arriba está un omega cerrado. Bueno, y al lado derecho en anaranjado está el elástico. La activación en las consultas sucesivas se realiza abriendo el omega con una pinza acanalada para que el extremo distal comprima nuevamente al resorte. La secuencia en el uso de los elásticos comienza acá, con cada activación, 22 y 23. Estas dos imágenes. Entonces dice la activación en las consultas sucesivas se realiza abriendo. O sea, esto de acá se debe de abrir. Para que el extremo distal comprima nuevamente al resorte. La secuencia de uso de los elásticos comienza con cada activación. Entonces abrimos el omega para que el extremo distal comprima nuevamente el resorte. El tiempo de tratamiento con esta técnica ha sido estimado por los autores entre 6 a 10 semanas. 9. Aparato de Nance modificado para distalización unilateral de los molares. Este aparato es una modificación del aparato de Nance tradicional del lado de la clase 1, o sea, el que no necesitamos mover. Se extiende el brazo de alambre confeccionado en calibre 0.36 pulgadas hasta distal el canino, de forma parecida al brazo del quad helix, para oponer resistencia al momento horizontal que tiende a rotar el molar hacia distal y a causar la expansión de la zona premolar. En el lado que deseamos producir el movimiento de distalización, el extremo del brazo es soldado a una banda que será cementada en el primer molar. A la banda del primer molar se le suelda por palatino un tubo de diámetro interno 0.45 pulgadas y 6 milímetros de largo, por donde se deslizará el extremo libre del alambre, permitiendo el movimiento hacia distal del molar cuando se active el resorte. En el extremo anterior junto a la banda del premolar se suelda un loop u omega con un extremo libre arrollado sobre el alambre del quad helix, de manera que permita su deslizamiento sobre el mismo al ser activado, comprimiendo de esta manera el resorte de 10 milímetros de longitud y calibre 0.09 pulgadas por 0.36 pulgadas contra el tubo del molar. Figura 24, como acá vemos. Espero que se vea. Listo. Una vez cementado y activado el omega, una fuerza de aproximadamente 150 gramos se desplegará moviendo al molar hacia distal, luego de haber obtenido el movimiento deseado. Se inmoviliza el molar atándolo con ligadura metálica a la hélice distal del quadélix y se procede a retirar la parte anterior del aparato cortándolo para permitir la distalización de los premolares y caninos y la retracción del segmento anterior. La activación se realiza cada 2 semanas, lográndose, según su autor, hasta 24 milímetros por semana. Técnica número 10. Uso de arcos de níquel, titanio para distalizar molares. El uso de arcos de níquel, titanio se ha ido popularizando y cada día los profesionales le damos mayor utilidad, ya que ya no solamente para nivelar los dientes en las arcadas, sino también con otros fines, colocando arcos de níquel titanio, preferiblemente rectangulares, que dificultan la rotación del tubo alrededor del arco.
lo que podría producir efectos de vestibularización o lingualización indeseables. La intensidad de la fuerza desplegada dependerá del grosor del arco y del tipo de arco utilizado. Los arcos convencionales del níquel titanio despliegan fuerzas inmediatas y en ocasiones pueden, dependiendo del espacio del que disponemos, ser un poco engorrosos para colocar. Los arcos de níquel titanio térmico activados por calor, como el neocentaloid de GAC o el Thermaform de Basel, Titanal XR de Lancer y otros. Estos son más fáciles de colocar ya que pueden ser doblados para introducirlos en espacios reducidos y luego comienzan a desplegar su fuerza con el calor de la boca. Para lograr la distalización de molares, una vez nivelados los dientes, se coloca el arco en posición en brackets del segundo premolar. Debe ser preferiblemente retirado. Marcamos en distal del primer premolar. Si deseamos distalizar el primer molar, retiramos el arco y colocamos un tope ajustable o U-stop. Vamos en la figura 25. Listo, esta es la figura 25. Y llevamos nuevamente el arco a boca. Seguidamente marcamos la distancia donde deseamos que el molar quede luego de efectuado el movimiento y colocamos en este sitio otro tope, otro stop. Procedemos a colocar el alambre en posición introduciéndolo en el tubo y doblándolo con suavidad hacia el fondo del vestíbulo. En la medida en que el arco retoma su forma original, desplegará una fuerza distalizadora del molar que oscila entre 100 y 200 gramos, dependiendo del arco utilizado. Para disminuir la pérdida de anclaje se sugieren dos métodos. El primero, colocando un aparato de NANS sujeto a bandas en los primeros premolares. El segundo método sería colocando un gancho NANS para disipar la componente anterior de las mismas, reforzando el anclaje. El asa se confecciona en alambre TMA de 0.17 pulgadas por 0.25 pulgadas de la casa Orco, aleación que por sus características puede ser activado hasta 2 veces más que el arco inoxidable antes de presentar deformación permanente, produciendo una fuerza menor que el acero inoxidable. La longitud del asa es de 8 milímetros de largo por 1.5 de ancho. Los extremos deberán doblarse hacia abajo, 20 grados, previo a la inserción en el tubo molar y en el bracket del premolar. Se realizan dobleces de bayoneta 1 milímetro antes del punto de inserción en el tubo y el bracket. Los dobleces de 20 grados en los extremos contrarrestan los momentos de inclinación que puede crear el resorte y deberá ser revisado cada vez que se active el resorte para evitar la inclinación excesiva de los dientes a movilizar. Figura 30. Es esta de acá del lado izquierdo. Según su autor, puede lograrse distalizaciones de 2 milímetros por activación, obteniéndose hasta 4 milímetros en la segunda activación. Recomienda que la segunda activación sea realizada después de 6 a 8 semanas. 13. Técnica número 13. Las orejas de Mickey Mouse. Su nombre se deriva de la semejanza de su diseño con las orejas del célebre personaje de las caricaturas. Es confeccionado en alambre aleación de cromo cobalto tipo Angeloy azul, calibre 0.16 por 0.22, aun cuando hay quienes lo confeccionan en calibres mayores y algunos utilizan alambre TMA 0.17 por 0.25. Todo depende del gusto del operador en este caso. Los extremos del resorte deberán ser doblados en forma de bayoneta para evitar su desplazamiento y para alejar las orejas del fondo del vestíbulo. Tiene la ventaja de que no es necesario removerlo para su activación, la cual debe ser realizada con una pinza recta sobre cada una de las orejas o
sobre los ángulos del punto de unión entre ellas, ¿no? Figura 31, vemos al lado derecho, solamente la del lado derecho. No tienen las orejitas de Mickey Mouse. Distalizador unilateral. Técnica número 14. Distalizador unilateral. Este aditamento permite una rápida distalización de molares unilateralmente. Consiste en un manguillo en el cual está alojado un resorte y un extremo móvil deslizante en el cual se inserta en el tubo para extraorales de la banda molar. Al ser comprimido el manguillo contra la banda, el resorte despliega su fuerza produciendo la distalización del molar, figura 32. 32, 32, figura 32. Está muy abajo. A ver, la figura 32 sería este de acá. El del lado izquierdo. ¿Sí? Hook. Estábamos en, bueno, figura 32 y dice acá, hook ajustable en la zona mesial del canino. Ay, no, acá hay un pequeño error. 84, ay, ay, ay. Esta página es primero, 80, es de 183. Mm, entonces, estaba acá, mira, es de 182, página 182. Entonces, mira, me quedé acá, ya. Para disminuir la pérdida de anclaje se sugiere dos métodos. El primero, colocando un aparato de NAN sujeto a bandas en los primeros premolares. El otro método sería colocando un gancho. Este es de la técnica 10. Dice un gancho hook, ¿verdad? Continúa eso. 183. Un gancho hook. Hasta un gancho hook ajustable en la zona mesial al canino y utilizando elásticos clase 2, 3/16, 3/16 por 4 o 6 onzas, figuras 26, 27 y 28. 26, 27, 26, 27, las de la izquierda. Cuando han erupcionado los segundos molares, es preferible realizar primero la distalización de estos para luego distalizar el primer molar. Luego de obtenido el espacio deseado, deberá colocarse un arco de acero con un tope justo en el tubo del molar para evitar la mesialización del mismo y se procederá al movimiento de premolares y canino. Recientemente se han aplicado técnicas de arcos linguales en estudios comparados contra el uso de magnetos en la misma técnica. Listo, ahora pasamos a la técnica número 11, resortes de níquel titanio. Los resortes de níquel titanio confeccionados por muchas casas que fabrican materiales para ortodoncia son utilizados con mucho éxito para la distalización de molares, lográndose movimientos de 1 a 2 milímetros en pocas semanas. Estos resortes pueden conseguirse en módulos de resorte abierto cuyas puntas tienen las espiras más cerradas para evitar el desplazamiento fuera del arco. Pueden ser comprimidos de 15 milímetros a 3 milímetros desplegando la fuerza necesaria para realizar el movimiento. Figura 29, esta de la derecha. Algunas casas como GAC los ofrecen en distintas intensidades de fuerza ligera, media y fuerte. También puede conseguirse en rollos y en tubos de segmentos largos para ser cortados. Simplemente son colocados entre los dos dientes a movilizar, en nuestro caso entre primero y segundo molar, y entre segundo premolar y primer molar. Y el resorte actuará solo durante semanas, moviendo los dientes para ganar espacio. Siempre es recomendable la utilización de algún método elástico, puede ser elásticos intermaxilares, aparato de Nance u otro, para evitar la pérdida de anclaje por mesialización del segmento anterior. Bueno, lo cual solo muestra esta figura de la derecha, ¿no? Estos resortes.
Técnica número 12. Asa en K para distalizar molares. Ese sistema está formado por un asa en forma de K acostada que produce las fuerzas y un botón de. Aquí es donde nos confundimos. Acá debimos de seguir este de acá, ¿no? NANS, dice. NANS para disipar el componente anterior de las mismas reforzando el anclaje. Esto ya lo habíamos leído. Entonces, es todo esto. Estamos retrocediendo porque, o sea, se invirtió las páginas. No hubo una equivocación acá. Entonces, acá sigue la 13, las orejas de Mickey Mouse. Y estamos en esta página termina con la última parte habla de la 14, ¿no? Que lo vamos a repetir, que la técnica 14 es el distalizador unilateral. Este aditamento permite una rápida distalización de molares unilateralmente. Consiste en un manguillo en el cual está alojado un resorte y un extremo móvil deslizante, el cual se inserta en el tubo para extraorales en la banda molar. Al ser comprimido el manguillo contra la banda, el resorte despliega una fuerza produciendo la distalización del molar. Figura 32, ¿no? Figura 32, bueno. Figura 32 y nos 32 es esta de acá, esta de la izquierda, ¿no? Y continúa esta página. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la técnica número 15, distal de Jet. Este aparato combina un apoyo acrílico sobre el paladar, el cual se le adiciona un tornillo expansor para ensanchar el arco superior previo a la distalización del molar. Con uno o dos tubos si se va a distalizar de uno de ambos lados, donde se introducen los alambres con los resortes, preferiblemente de níquel titanio. El resorte quedará comprimido y producirá el movimiento distal de los molares posteriores. Figura 33, 34, A y B. Y 33, este de azul, y la 34, A y B, abajo. Técnica 16 de MJ2000. Es un aparato que consta de un botón de NAND soldado a bandas en los primeros premolares y los tubos soldados por lingual de las bandas molares por donde pasa un alambre y un resorte de níquel titanio. Es comprimido desde un tope soldado al alambre por detrás del segundo premolar, continuando hacia vestibular y terminando en un gancho en punta de bola que servirá de apoyo para la distalización del primer molar. Según su diseñador, el Dr. Michelle Williams, las ventajas de este aparato son: usa resortes de titanio autoajustables, puede realizar distalización unilateral o bilateral, elimina el uso de los aparatos extraorales y los problemas de cooperación del paciente. Reduce el número de visitas al consultorio y el tiempo de ajuste de los aparatos. Es clínicamente amigable y fácil de usar y produce un movimiento en masa sin inclinación de los molares. 35 y 36. Estas de acá. Técnica número 17. Gasper Jumper. Este aparato ha sido diseñado originalmente por el Dr. James Jasper para trabajar con un mínimo de cooperación del paciente y permite en un periodo de tiempo relativamente corto corregir relaciones oclusales alteradas, principalmente en pacientes con relación de clase 2 molar. Siendo un aparato fijo, es casi imposible que el paciente deje de utilizarlo, y siendo a la vez un aparato relativamente cómodo. La corrección debe realizarse con relativa facilidad. Las fuerzas desplegadas por este aparato son fuerzas continuas ligeras, capaces de mover desde un diente hasta un grupo de dientes, pudiendo ser utilizado en casos con o sin extracción de dientes, ya que no interfiere en la consolidación de los espacios, pudiendo ser utilizado en combinación con planos de mordida.
headgear y otros extraorales. Durante la masticación, este aparato ejerce una mayor actividad produciendo un movimiento distalizador y de intrusión de los molares superiores, a la vez que tiene un efecto propulsor de la mandíbula para aquellos pacientes con deficiencia mandibular en edad de crecimiento. Tiene también un efecto intrusivo sobre los dientes anteriores, figura 37, 38, 39. 37 de celeste, 38 y 39. Como desventajas podría decirse que cuando los premolares no están unidos al arco pueden sobreerupcionar con relación al plano anterior que está siendo intruido. La apertura de la boca es limitada, ya que por su colocación bimaxilar el aparato limitará la misma. Cuando se rompe alguno de los manguillos hay que desmontar todo el arco y colocar una pieza nueva, lo que implica el costo del aditamento de reposición. En los casos de extracción se recomienda retirarlo mientras se realiza la extracción antero-inferior. Como ventajas podríamos citar que es un aparato que no exige mayor colaboración del paciente. Es fácil de, es fácil de colocar, es de fácil colocación y retiro. Facilita la higiene bucal del paciente. Actúa durante las 24 horas del día, lo que redundará en ganancias de tiempo en el proceso de distalización. El tiempo sillón paciente se acorta ya que no requiere mayores ajustes ni cambios de elementos entre consultas. Estamos en... Son 32 técnicas. Y estamos en la 17, creo. 18. Técnica 18. Jones Jig. Dentro de la gran gama de aparatos para distalizar molares presentados en los últimos años encontramos el jig de resorte abierto conocido comercialmente como Jones Jig. Este aparato está constituido por un resorte de níquel titanio, el cual produce una fuerza de 70 a 75 gramos, con un rango de compresión de 1 a 5 milímetros contra los molares. El anclaje necesario está dado por un arco de Nance modificado cuyo apoyo estará sobre los primeros o segundos premolares o sobre el segundo molar temporal, según sea el caso. El aparato se confecciona en alambre de calibre 0.8 milímetros, es decir, 0.036 pulgadas, apoyándose en la porción palatina entre los caninos, figura 14, figura 40. De arriba. Una vez cementado el aparato de Nance, el Jones Jig es ligado a los brackets y bandas en uno o ambos lados dependiendo del caso a tratar. El resorte es activado comprimiéndolo y los siguientes controles son realizados cada 4 semanas en promedio. Figura 41, A y B. 41. Este último. Solo este último. Ay, no, este desde acá. Arriba, A y B. Ventajas. Produce mínima molestia al paciente, es fácil de activar y factible de limpiar. Desventajas. Los premolares, donde se ancla el aparato, tienden a inclinarse hacia mesial, requiriéndose después una mecánica adicional para enderezarlos. Eventualmente se observa irritación en el sitio de apoyo del botón de Nance. Técnica 19. Magnetos. Técnica diseñada por Gianelli y colaboradores. Consta de unas extensiones de alambre calibre
1 milímetro, o es decir 0.045 pulgadas, soldadas en las bandas de los premolares y orientadas hacia distal con loops en los extremos próximos a los tubos molares. La pieza que contiene los magnetos repelentes es colocada en el tubo molar superior y se unen los magnetos de manera que puedan repelerse, ligando el extremo deslizante al loop del alambre del premolar. El anclaje se realiza al igual que en muchos otros métodos con un arco de Nance soldado a bandas en los premolares. La porción acrílica del aparato de Nance modificado cubre toda la porción anterior del paladar y se extiende hacia la cara palatina de los incisivos, figura 42. La activación del aparato se realiza mediante una ligadura de calibre 0.014 pulgadas que se hace pasar por el loop y se extiende hacia adelante hasta un gancho que está mesial a los magnetos. Cuando la ligadura se ajusta, los magnetos se ponen en contacto, comenzando a repelerse nuevamente, creando una fuerza que se transmite a los molares, produciendo la distalización de los mismos. Figura 43. Los magnetos son activados cada 3 o 4 semanas. Ventajas: el aparato es bien tolerado para los pacientes. La colaboración de los mismos es mínima. Se obtienen espacios de 4 a 5 milímetros. Desventajas: se produce una pérdida de anclaje en la zona anterior por acción y reacción, empuje mesial. Empuje mesial. Es más costoso que otras técnicas. Algunos autores reportan variaciones en el grado de corrosión ante cepas de ciertas bacterias como Streptococcus sanguis. Sin embargo, no se reportan reacciones adversas a la salud ni efectos colaterales en el paciente. Técnica 20. Técnica del péndulo. El aparato denominado pendulum o péndulo, como es llamado en español, fue descrito hace algunos años por el doctor James Ilgers como un aparato tendiente a corregir ciertas maloclusiones con una ayuda mínima del paciente. Desde su introducción, el péndulo ha sufrido numerosos cambios para hacerlo más confortable al paciente, facilitando su colocación y activación, simplificando el diseño, aumentando su estabilidad y aumentando la capacidad de respuesta. El aparato es fabricado utilizando los modelos iniciales del paciente. Está formado por un amplio botón de Nance que se apoya sobre las rugosidades palatinas para aumentar el anclaje. Unos resortes activos de aleación de beta titanio y molibdeno, conocidos como TMA, Orco con calibre 0.32 pulgadas. Estos resortes apoyados sobre unas cajuelas soldadas a la parte lingual de las bandas que son cementadas en los primeros molares permanentes. Los resortes ubicados hacia la parte posterior presentan un asa o loop de ajuste, una hélice cerrada y una asa para la retención del acrílico. Figura 44. En el lado izquierdo. Solo el lado izquierdo. Al instalar el aparato, los dos brazos distales estarán paralelos uno al otro para luego ser insertados en las cajuelas de las bandas molares. Las activaciones posteriores se realizan presionando el centro del asa de ajuste. En el diseño original, los brazos salían del centro del botón de Nance, actuando de manera desagradable como irritante a la lengua de los pacientes. Actualmente se colocan por distal y ligeramente por debajo del botón acrílico, de manera que no interfieran con la dicción ni con la deglución del paciente, facilitando además el pulido del acrílico para mayor comodidad del paciente. Un tornillo de expansión es agregado en casi todos los casos para modificar la forma del arco dentario o para expandirlo si fuese necesario. Esto disminuye la necesidad de hacer ajustes horizontales al loop del resorte, ya que la expansión de la zona molar para equilibrar la posición más amplia en la zona posterior por la forma de V de las arcadas es realizada al activar el tornillo. Figura 45 y 46. Lado derecho, los dos. En los primeros diseños, la retención del aparato en la zona anterior se realizaba colocando bandas en los primeros premolares y soltándoles un conector de acero inoxidable que iba unido a la porción acrílica del botón de Nance. Posteriormente se cambió este diseño por topes sobre los
sobre las cuatro cúspides, las cuales son cementados con resina de fotocurado, lo que disminuye la tendencia a el volcamiento sobre el botón de Nance y la inclinación excesiva de los primeros premolares, producto de la reacción adversa de la fuerza ejercida para distalizar los molares. Primeramente se cementan las bandas de los primeros molares y una vez fijas se procede a cementar el resto del aparato, para posteriormente insertar los resortes en la cajuela de las bandas, teniendo cuidado de que los resortes no presionen el tejido del paladar. El aparato puede ser utilizado en pacientes en dentición permanente o en dentición mixta, que es necesario observar posteriormente a la disalización. Con el auxilio de radiografías, la posición del segundo molar permanente, ya que al distalizar el primer molar permanente, cuando no ha erupcionado el segundo molar, puede provocar un atrapamiento del mismo, impidiendo o limitando su erupción normal. En la medida que el molar se distaliza, se debe abrir el asa de ajuste para evitar que se cruce la mordida. El tiempo de activación entre consultas es de aproximadamente 3 semanas. Se verifica la presión que ejercen los resortes sobre los molares y, de ser necesario, se sacan los resortes de la cajuela. Se activan en el centro de la hélice con pinza pajarito y se reinsertan en la cajuela. Una vez que se ha logrado distalizar los molares, es necesario estabilizarlos en sus nuevas posiciones, lo cual se puede lograr ya sea removiendo el botón de Nance y colocando un arco de utilidad. Para mantener los molares en posición por un tiempo prudencial, colocando un nuevo botón de Nance más pequeño, colocando brackets y un arco continuo con un tope o stop para evitar la migración mesial de los molares, o utilizando aparatología extraoral para mantener el anclaje posterior mientras se distalizan los premolares. Debido a que el aparato de péndulo lleva a los molares hacia distal muy rápidamente, con una ligera inclinación distal, puede abrirse la mordida en la zona anterior. En los pacientes braquifaciales, esta se autocorrige con facilidad, pero puede ser problemático en pacientes dolicofaciales, en especial en los que se presentan presentan hábitos de protrusión lingual, lo cual podría tomarse como una contraindicación para el uso de este aparato.